la disnea. Siga la siguiente diapositiva. La disnea, Praxis Society, nos dice pues que como ya sabemos, la disnea es una sensación subjetiva que es difícil definir. Y como vamos a ver más adelante, un sitio adecuado en la lesión, sino algunos proponen que es un trastorno metabólico que lleva a producir cierto grado de alteración en la respiración, ¿no? Y eso es más o menos lo que dice esta sociedad. Siga la que sigue. Cuando el paciente llega al consultorio, nos va a referir no nos va a decir, doctor, vengo porque tengo disnea, y disnea grado 1, grado 2, o grado 3 o 4, sino que eso nosotros tenemos que tenerlo presente, ¿no? El paciente nos puede decir, doctor, estoy sintiendo que me falta el aire, o cuando hago una actividad me falta el aire, o tengo sensación de ahogo, o me ahogo, me canso, me agito, me falta el resuello, algunos dicen en forma común en ciertas partes del Perú, o me fatigo, ¿no? De diferentes formas nos va a decir. Pero nosotros cuando nos dice eso, tenemos que estar mentalizado que nos está diciendo que si le falta el aire, eso es casi la definición de la disnea. Sensación de falta de aire. Puede hacer que le falte o no, como vamos a ver algunos factores, porque existen factores hasta psicológicos que puede hacer que tenga la sensación de falta de aire. Siga, por favor. Eh, puede, puede producirse en ausencia de enfermedad. Por ejemplo, entre comillas, nosotros estamos sanos. Pero ¿qué pasa si comenzamos a practicar algún deporte que nos lleve esfuerzo físico? En un determinado momento, cuando vamos a cansar, eso no quiere decir que tengamos una enfermedad, sino que nos falte el aire, que tenemos disnea. O puede ser, sí, pues, que tengamos que en los pacientes, por ejemplo, en el caso de ustedes, pueden de repente jugar 2, 3 partidos y recién sentir la disnea, la sensación de falta de aire, pero yo como ya no estoy en actividad deportiva, si practico algún esfuerzo que sea moderado, de repente no tan moderado, sino mínimo, yo puedo sentir que ya me canso, ¿no? O sea, puede aparecer la disnea sin necesidad de existir enfermedad. La que sigue, por favor. Acá lo que le decía, ¿no? Entonces, acá vamos a sentir nosotros esto porque no va a satisfacer la necesidad del aire de nuestro propio organismo cuando realizamos el mecanismo de la ventilación. Puede ser que el aire no esté ingresando adecuadamente o puede ser que los músculos respiratorios no tengan la suficiente capacidad para resolver esta necesidad. Y cuando no tiene esa capacidad, lógicamente el paciente comienza a agotarse. Y si se agota, ya vamos a tener la sensación que me falta el aire, que no puedo respirar bien, que me ahogo, y eso lo vamos a considerar como disnea. Entonces esto puede producirse como consecuencia del trabajo pues, mecánico que se realiza, como le estaba diciendo. Puede ser que exista una resistencia elástica al pulmón, como ocurre en patologías propiamente dichas, ya como ocurre en la fibrosis pulmonar. El pulmón está duro, no se puede inflar más. O puede ser que exista una resistencia al flujo de las vías respiratorias, como ocurre en los pacientes asmáticos. O puede ser que exista una fricción o una lesión tisular, una lesión pulmonar, que esa zona donde está lesionada tampoco va a lograr que se expanda bien el pulmón. Entonces va el paciente a necesitar respirar un poco más rápido porque si no se va a comenzar a agitar y va a tener la sensación de falta de aire. La que sigue.
no, como decía, no se conoce con exactitud la zona a nivel cerebral donde puedan darnos alguna información, ni la vía nerviosa, nada. Solamente se sabe que esto se produce porque hay una alteración este, de los elementos, puede ser del oxígeno o el CO2, que esto hace que aumente el trabajo pues respiratorio, y también todo eso va a depender de la sensación de los factores psicógenos. Si uno está con una determinada, si ya le dijeron que tenía una fibrosis pulmonar o le dijeron que tiene asma y comienza a agitarse, piensan ellos que están empeorando, piensa el paciente asmático que le puede venir la crisis. Y esa sensación de falta de aire muchas veces de existir o de existir parcialmente puede ser que sea mayor y el paciente puede estar refiriendo que en realidad le falta el aire, como vamos a ver nosotros más adelante en el dolor torácico, que va a ser un motivo de que acudan a la emergencia. Hay que ser cautos en esto. Siga, por favor. Con respecto a la etiología de la disnea, hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, puede ser la causa respiratoria. La causa respiratoria, todas las patologías respiratorias nos van a llevar a que el paciente tenga disnea, cierto grado de disnea, algunas disneas leves, algunas disneas marcadas, ¿no? Algunas que van a impedir que realices alguna actividad, pero la realizas, y otras que te van a imposibilitar que realices enfermedad, que tienes que mantenerte en reposo absoluto, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades obstructivas, ahí tenemos el asma y el EPOC, ¿no? Las enfermedades intersticiales, por decir, ahí tenemos todo lo que son los EPIC, las fibrosis pulmonares. La neumonía, miren, también nos va a llevar a un grado de disnea, dependiendo cuánto esté comprometido. La telectasia, que el pulmón se colapsa, no funciona también. Un derrame pleural, conforme va avanzando el derrame, la disnea va siendo más marcada. Y también alteraciones propias de la caja torácica, que no deja al pulmón que se pueda expandir bien. ¿No? Uno así fue escoliosis, una alteración ya que se mete un poco la columna a lo que, o deforma la caja torácica, no, ya no tiene el mismo diámetro, entonces nos puede llevar. También hay problemas cardiovasculares, como ustedes ya han rotado de repente por ahí, han visto que problemas, especialmente cuando el paciente hace su cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva, lógicamente que la línea es marcada, ¿no? Y las nerviosas también, como estamos viendo ahí, puede haber hemorragias cerebrales, tumores cerebrales, ¿no? Las metabólicas, la acidosis metabólica, la fiebre en sí ya nos hace respirar un poco más, todo eso, ¿no? El mismo, ¿no? Y el oxígeno por medio de los eritrocitos en la circulación general, si está disminuido, no va a haber quien transporte ese oxígeno y el paciente, pues, esa falta de aire, no sensación ya, sino va a tener la falta de aire. Siga. Que se descompensa, nos va a llevar. Si tenemos un asma, pero este asma se descompensa o tiene una crisis asmática, eso vamos a considerarlo como una disnea grave que tiene que recibir tratamiento sí o sí. El edema agudo de pulmón generalmente ocasionado porque hay una patología cardíaca previa, que se congestiona el pulmón, el paciente no solamente tiene congestionado el pulmón, sino hay edemas, todo eso. Lo que tenemos que acá hacer es disminuir la precarga que llega al corazón, y para eso empleamos generalmente los diuréticos, que lo va a hacer al paciente perder líquido, mucho líquido por medio de la micción, ¿no? Obstrucción de las vías aéreas, cuerpos extraños, hay que solucionarlo de inmediato. Un tromboembolismo pulmonar también. Síndrome de distrés respiratorio, cuando llegan a ese distrés, el paciente está grave prácticamente, que puede correr en peligro su vida, ¿no? El neumotórax, atención, también el paciente de un momento a otro siente que un pulmón casi no respira, entonces entra en una sensación de una hiperventilación, y muchas veces, no muchas veces, sino paciente es indicación de colocación de un tubo de drenaje. El bolé costal, nosotros
nos podemos golpear el pecho, nos podemos golpear las partes laterales y no va a pasar nada, porque el pulmón está protegido por las costillas, ¿no? Y estas costillas pues se ven alteradas cuando hay algún accidente, algún traumatismo brusco que producen fracturas, no solamente de una costilla, sino de varias costillas. Entonces, donde está la fractura, el tórax se vuelve inestable. Y al volverse inestable, su respiración es paradójica, es diferente. Entonces, a eso se le conoce como dolor costal. Cardiopatía, lógicamente, el que tiene un infarto va a entrar en un problema de una línea marcada. Un shock o las arritmias hay que tenerlo bastante presente, eso también. Siga. Y las causas crónicas de disnea, pues un paciente asmático ya va a estar limitado, estos pacientes ya van a estar limitados, por eso le llama crónico, van a estar limitados a hacer ciertas actividades. Por ejemplo, el paciente asmático puede estar bien, pero si le hacemos hacer algún esfuerzo que le lleve un poquito, que sea mayor al habitual, el paciente va a comenzar a tener cansancio. Yo puedo decir cansancio, voy a decir disnea porque estamos viendo que el término disnea no, tenemos que aceptarlo como cualquiera de esos términos que le hemos dicho, ¿no? Me ahogo, me canso, me agito, me falta el aire, ¿no? El EPOC también, el EPOC es una enfermedad crónica que al paciente ya los tiene con cierto grado de limitación, o sea, hoy día están con cierto grado de línea. El EPIC, la fibrosis pulmonar, por ejemplo, el paciente ya está cansado de por sí, realiza algunos movimientos y se agita, y muchos de ellos presentan línea, pues, o cansancio, incluso estando en reposo. Continúa la siguiente. Acá hay varias formas de manifestarse de la línea, ¿no? Por ejemplo, los pacientes cardíacos no toleran el decúbito. Ellos tienen que estar casi semisentados o sentados para que puedan descansar. Eso se llama ortopnea, ¿no? Cuando la línea está en decúbito. Y la línea paroxística nocturna es una aparición brusca, el paciente está descansando tranquilo, ¿no? Y de un momento a otro, de haber pasado más o menos 2 a 4 horas, el paciente se despierta con la sensación de ahogo, con la sensación de falta de aire y tiene que incorporarse de inmediato. Pero la ventaja de esto es de que más o menos media hora, 1 hora, el paciente comienza a aliviar su disnea. Y la platinea es la línea que se produce cuando el paciente está en posición erecta. Entonces tiene que mantenerse en cuclillas, casi esto es lo que vemos, ¿no? Y la trespognia es la línea que se produce cuando el paciente está en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, y esto generalmente es típico de los derrames pleurales, ¿no? De los derrames pleurales, algunos mencionan la telectasia, pero el derrame pleural es el que nos dice que el paciente tiene que colocarse en decúbito lateral para que se mantenga más, más tranquilo. La que sigue. Esta es la clasificación que nosotros estamos usando, tanto los residentes como los internos. Cuando ustedes van a llegar al hospital, van a escuchar que ellos dicen, pues, doctor, el paciente viene con o en su casa estuvo MRC2 y ahora viene porque está en MRC3, MRC4. Entonces, nosotros tenemos que conocer qué significa MRC0, porque en los casos clínicos también se está colocando así, el paciente tiene MRC tanto. Y entonces eso, según el MRC, nosotros nos podemos orientar la gravedad o no del paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene MRC3, MRC4 y el paciente no puede hacer sus actividades propias, posiblemente esté ventilando más, posiblemente tenga tirajes, o sea, hay que imaginarnos esa forma, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver el MRC0, como en este momento están ustedes, ausencia de disnea, excepto al realizar los ejercicios que le hemos dicho, intenso para los jóvenes y moderado para los que son sedentarios. Y la disnea grado 1 es la disnea cuando nosotros andamos rápido o subimos una cuesta poco pronunciada, ya nos sentimos cierto grado de cansancio. Eso cuando los que no son de la parte de altura y acuden ahí, pues
nos hace un poco difícil caminar rápido, nos hace un poco difícil subir esas pequeñas cuestas que otros que viven ahí lo hacen con mucha normalidad. El paciente DINE MRC grado 2 es incapaz de mantener el paso de otras personas, ¿no? que tengan la misma edad, y caminando pues en un medio plano, ¿no? que haya pendientes, ¿no? Entonces, él ya se queda atrás o él se tiene que parar para descansar, el paciente. Pero eso con respecto a los que tienen la misma edad. Y la línea grado 3, el paciente ya no puede caminar más de 100 metros, o sea, aproximadamente una cuadra, ¿no? Y él tiene que detenerse, descansa un rato y nuevamente vuelve a caminar. Pero el paciente que tiene línea grado 4, la línea va a impedir que el paciente pueda salir de la casa, porque el paciente no es capaz de hacer sus propias necesidades dentro de la casa, como vestirse, alimentarse. Le lleva un esfuerzo mayor a ellos para hacer esas pequeñas actividades. Entonces, conforme avanza la línea, como ustedes ven, el paciente va a estar grave, va a estar más grave. Posiblemente cuando llegue a grado 4 puede hacer que requiera oxígeno, puede hacer que esté en insuficiencia respiratoria. Pero la insuficiencia respiratoria, el diagnóstico es gasométrico, ¿no? Esto ya cuando llega a la emergencia se hace su análisis de gases arteriales y si vemos la presión arterial de oxígeno menor de 60, será una insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Por qué? Porque el oxígeno está bajo. O es hipoxémica u oxigenatoria, también lo llaman. Pero si la presión del CO2 está mayor de 50, solamente ella, entonces será una insuficiencia respiratoria tipo 2. Y la tipo 3 o mixta tiene que estar el PO2 menor de 50 y el PCO2, perdón, el PO2 menor de 60 y el PCO2 mayor de 50. Entonces, esas son las clasificaciones de insuficiencia respiratoria. Pero yo no puedo decir este paciente tiene insuficiencia respiratoria solamente viéndolo, o solamente viendo la radiografía, o solamente viendo el hemograma. No, es un diagnóstico gasométrico. Siga, por favor. Ya. La cianosis le hemos puesto de color azul porque es así, ¿no? Viene de la palabra griega cianos, que significa azul. Entonces, la cianosis va a ser la coloración azulada de piel y mucosas, producidas ¿por qué? Por aumento de la cantidad de la hemoglobina reducida y otros derivados, ¿no? Esto es importante, tiene que haber cierta cantidad de esta hemoglobina reducida. Y que no existe esa cantidad, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, continúa, no va a existir esa piel o mucosas azuladas, ¿no? Entonces, para ellos, la hemoglobina reducida tiene que ser de 5 gramos por decilitro o mayor en la sangre. Cuando eso suceda, recién vamos a ver la coloración azulada de la piel y mucosas, sobre todo de las partes terminales. Puede ser los lechos unguiales o las terminaciones de los dedos, puede ser los labios, puede ser la nariz, puede ser el pabellón auricular o la mucosa oral, ¿no? O bueno, en las partes genitales también se ponen las partes cianóticas. Hay que tenerlo presente. Tiene que ser mayor de 5 gramos por decilitro. Continúe, por favor. Bueno, esto acá ya, ¿qué significa? Es un signo porque nosotros lo evidenciamos. El paciente puede decir, mis manos están que ustedes lo ven y no verifican eso. Una glicosilada y no aparece la cianosis. Acá nuevamente vuelve a repetir que se debe a la hemoglobina reducida y es una expresión
de la color de piel y mucosa, lo que hemos mencionado. Siga, por favor. Estamos viendo, miren, lo que es en la parte de los lechos unguiales, los dedos, ¿no? Está viendo entonces, eso es cuando ustedes vean un paciente con cianosis, no se van a olvidar. Sigan. Bueno, hay cianosis a nivel que pueden estar ocasionando a nivel central y a nivel periférico, ¿no? Entre lo que es las enfermedades pulmonares, ¿no? Acá tenemos, pues, que pueden ser las agudas, ¿no? Como una neumonía, un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Un edema agudo pulmonar y las crónicas, bueno, el asma, el EPOC, el EPIC, que nos pueden llevar a esta cianosis. También la cianosis no es propia pues del aparato respiratorio, de las enfermedades respiratorias, también nos puede dar las patologías cardíacas, ¿no? Y la presencia de hemoglobinas anormales también se menciona, lo que son a nivel central. Siga, por favor. Y las que son a nivel periférico, bueno, ya acá vemos también que por otras formas también nos pueden dar la cianosis, ¿no? Por ejemplo, falla cardíaca, una oclusión arterial aguda, el síndrome de Raynaud, en la cual hay una vasoconstricción de los capilares, entonces la sangre no puede circular ahí, entonces se acumula la hemoglobina reducida y comienza a aparecer pues la cianosis. Los estados de shock, hay que tener bastante cuidado esto, porque el paciente que no es bien tratado en cuidados intensivos, que están en shock, se produce una vasoconstricción y muchas veces, no sé si han escuchado ustedes, al paciente le amputaron un dedo, al paciente le amputaron una mano, al paciente le amputaron una pierna. ¿Por qué? Porque existe vasoconstricción bien severas. Cuando esta vasoconstricción se prolonga mucho tiempo, va a producir daño tisular, ¿no? Y puede producir muerte celular también. Hemos visto que han estado pacientes con cierto grado de cianosis y después le hemos visto a ese paciente que ya las terminaciones de los dedos ya están ya como costras, todo, costra. O sea, el tejido ya murió. Entonces hay que tener cuidado cuando veamos una cianosis. Significa que la sangre no está circulando adecuadamente, no está a producir primero una isquemia y después puede producir una muerte celular. Es de gravedad esto de acá. Hay que no solamente darle oxígeno, sino hay que saber quién está ocasionando esta cianosis. Si no, lamentablemente podemos perderlo al paciente. Siga. Bueno, ahora vamos a hablar del dolor torácico, ¿no? El dolor torácico, ustedes saben, eh, es un síntoma muy molestoso, muy alarmante. Cuando nos duele pues, la región del tórax, si nos duele en la parte anterior del tórax, vamos a pensar que tenemos una patología cardíaca, y si nos duele la parte posterior, la espalda, vamos a pensar que tenemos una patología pulmonar. Eso es lo que normalmente la gente piensa, ¿no? Pero no olvidemos que el dolor torácico está rodeado por la caja torácica rodea pues a los órganos nobles, y cualquier integrante de la caja torácica también se puede inflamar. Cualquier integrante de la caja torácica puede doler. Entonces hay que tener bastante cuidado, porque este dolor torácico es motivo de que casi, algunos dicen cerca de un 10% pueda ocurrir a la emergencia, ¿no? Entonces, como ocurre esto en la emergencia, nosotros tenemos que tratar de ver que no sea una emergencia.
Generalmente cuando el paciente acude a la emergencia y le duele la parte anterior, se suele pues hacer un electrocardiograma de inmediato para ver si estamos frente a un infarto. Y se suele pedir los basales, dentro de ellas las enzimas hepáticas. Si el paciente refiere dolor torácico en la región dorsal, cuando son bilaterales casi nosotros nos deja tranquilo, pero cuando el dolor es unilateral, ya sea izquierdo o derecho, entonces nosotros podríamos suponer que tiene una patología en sí, en la parte que corresponde a los pulmones de repente, o compromiso pleural, que la pleura parietal es la que duele. Ahí nosotros podríamos pensar que está ocurriendo algo. Para ello, en la emergencia, como se actúa rápido, se suele pedir una radiografía para demostrar si la patología es respiratoria o no. Diga. Miren, acá para que vean el dolor torácico se dice que es la segunda causa de la consulta en la mayoría de servicios de urgencia. O sea, no es prácticamente algo aislado, es común casi que los pacientes vengan a la emergencia. Y miren, de los pacientes hospitalizados llegan casi de un 5 a 7%. O sea, es una población más o menos importante que viene. Entonces, como es importante, tenemos que conocer para ver si este paciente requiere la atención de emergencia. Siga, por favor. Vamos a avanzar porque ya tienen clases en 12 minutos. Ya. Entonces, el dolor torácico, como le decía, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de inmediato de urgencia o no. Siga, por favor. Ya, siga. Eso es casi lo mismo que hemos dicho, en la parte anterior o posterior. Y acá, este dolor, como digo, si hay uno, dos o tres o más médicos, vamos a tener diferentes puntos de vista, diferentes cuánto conocemos del dolor, o de repente el paciente nos impresiona tanto que nos hace, y algunos de ellos ya saben hasta los síntomas de un infarto, refieren casi igual todas las molestias de un infarto, pero nosotros tenemos que demostrarlo a la brevedad posible si se trata de eso o no. Siga, por favor. La que sigue. Ya. Acá lo que nosotros estamos viendo, bueno, en este caso lo que nos va a interesar es el dolor pleuropulmonar, ¿no? Cuando está comprometido la pleura, lógicamente el dolor va a ser típico, o un dolor pleurítico, ¿no? Un dolor pleurítico que sí tenemos que verlo porque requiere una atención especial cuando está afectado la pleura. Si es un derrame pleural, va a depender de la cantidad de líquido, ¿no? Y la cantidad de líquido nos va a permitir a nosotros hacer el estudio respectivo, ¿no? Como por ejemplo el estudio de citoquímico, ver cultivo de gérmenes, ver el BK para la tuberculosis, el ADA, ver si hay algo, PAC y Block Cell para ver si hay algo neoformativo dentro del espacio pleural, y una biopsia pleural, lógicamente, ¿no? Esto de acá nosotros tenemos que tratar, porque si es una peligrar la vida y tenemos que colocarle un tubo. ¿Para qué? Para que ese aire no deje de comprimir al pulmón y el pulmón se pueda expandir, y cuando el pulmón se expande, lógicamente el aire entra mejor y la oxigenación también se va a dar mejor, ¿no? La neumonía también produce un dolor pleural porque cerca del 50% se dice que hace un derrame pleural, entonces también va a haber un dolor pleurítico en una neumonía. Y si la pleura está inflamada, solamente ella se llamará pleuritis. Eso es lo que va a ser desde el punto de vista respiratorio con respecto al dolor. Pero esto generalmente está localizado unilateral. Cuando las lesiones son bilaterales, los derrames son bilaterales, generalmente
se debe a problemas extrapulmonares. Cuando están en un solo pulmón, en un solo espacio pleural, generalmente la patología va a ser propia del pulmón o del espacio pleural. Siga. Ya, sí, estos osteomusculares, esto es un buen porcentaje, se va a detectar en los osteomusculares, ¿no? Por ejemplo, dice, doctor, me duele acá el pecho, me duele el cuello. Tú le tocas, ay, grita, ay, ay. Entonces, eso ya tú no lo estás tocando ni al corazón, ni al pulmón, nada, sino es una inflamación osteocondral que se llama el síndrome de Tietz. Entonces, eso de ahí es bastante frecuente. Entonces, tú cuando presionas casi entre el esternón y la costilla, si el paciente refiere dolor, entonces tú te quedas tranquilo porque no es un problema cardíaco ya, porque ahí no estás tocando nada. Cuando es un problema cardíaco, un infarto, tú tocas y no duele, pero acá al paciente le suele doler, ¿no? También el dolor neuropático, el paciente dice, doctor, me duele la espalda como si me hubiera picado algo, a veces me hinca, doctor, el dolor es fuerte. Y alguno dice, ah, ya, tu dolor, toma para el dolor, nomás tenemos que examinar porque a veces encontramos lesiones vesiculares típicos del herpes zóster, zonificadas, que está cogiendo un dermatoma. Entonces, esa es otra cosa. Y hay dolores psicógenos, como le decía el paciente, pues a pesar que le das un analgésico, otro sigue refiriendo dolor. O algunos que son fármacos dependientes, los analgésicos comunes ya no le hacen casi mucho efecto y tenemos que potenciar el analgésico para que pueda estar tranquilo, o si no, porque son muy molestosos estos pacientes que les duele la espalda, vienen, no, se van uno a otro médico, tienen tomografía, piden de todo, descarta todo y no hay nada. Esto lo consideran los dolores psicógenos. Siga, por favor. Y acá vemos el dolor pleural, ¿no? El dolor pleurítico está comprometida la pleura parietal, que es un dolor típico a la inspiración, al toser, al esfuerzo físico. Los textos lo consideran como punta de costado. Entonces, y esto de acá generalmente se va a producir en lo que es un derrame pleural. Las neumonías también, como le decía, la neoplasia producen derrame pleural también, ¿no? Y es un inicio, el dolor es rápido, el dolor es uno de los primeros síntomas casi que aparece conjunto con la tos en el derrame pleural, sobre todo, ¿no? Y en el neumotórax aparece también el dolor y también junto con las líneas, mientras que en el derrame pleural la línea es progresiva. Siga. Ya, cuando nosotros hablamos de dolor, ustedes ya llevaron neurología, tenemos que preguntar todas las características del dolor, pues porque hay patologías que tienen dolores típicos, como bueno, el síndrome pleural, como le decía, pero cuando no es del derrame pleural, es otra característica, tenemos que preguntarle pues al paciente dónde le duele, la intensidad del dolor, el tipo de dolor, dura mucho, calma con algo, se exacerba con algo. Eso de ahí a ustedes tienen que preguntar. Cuando pongan dolor torácico como síntoma, en el relato cronológico tienen que hacer las descripciones respectivas. Siga, por favor. Bueno, esto ya lo hemos visto, el dolor pleurítico, siga. Y vamos a ver esto también, estos dolores osteo, ya lo hablamos, muy bien, siga. Ese es otro tipo de dolor torácico esofágico, eso, siga, 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 si no nos va a ganar el tiempo. Sí, el dolor psicógeno también lo hemos mencionado. Y ahora vamos a hablar rápidamente de la disfonía. La disfonía, como su nombre lo dice, va a ser una alteración de la voz, ¿no? De las cuerdas. Y sobre todo acá va a tener que ver mucho las cuerdas vocales, ¿no? Porque dependiendo de las cuerdas vocales, nosotros tenemos un tono de voz, ¿no? Por ejemplo, Nelia, si es amiga con Ingrid, cuando Ingrid le habla, por ejemplo, ella está de espalda, le dice, Nelia, vamos a estudiar, ya Nelia ya sabe que es Ingrid. Y si otra persona le habla en su casa, también lo va a reconocer por la voz. Pero a veces, pues, ustedes se han dado cuenta cuando están medio resfriados y están comprometidos las cuerdas vocales, se inflaman las cuerdas vocales y el tono de voz cambia. Podemos reconocerlo como no podemos reconocer, o sea, todo va a depender de las cuerdas vocales en este caso. Sí, por favor.
Ah, me están llamando por teléfono. Ya. Entonces, acá nosotros tenemos que conocer a esas cuerdas vocales, quién nos está irrigando, quién nos está inervando, porque cualquiera de ellos, por ejemplo, la inervación, si se ve afectado un lado de las cuerdas vocales o los dos, lamentablemente ese tono de voz, esa tonalidad, esa vibración que tiene que alterarse, ¿no? Eh, y estos nervios, por ejemplo, la rama laringea recurrente del nervio vago o el laringo superior, esto de acá nosotros tenemos que saber un poco su recorrido, porque muchas veces pacientes vienen con disfonía. Y cuando vienen con disfonía, tenemos que a nosotros relacionarlo posiblemente con la alteración de alguno de estos nervios. Siga, por favor. Ya, y acá hay que ver pues las características cuando está el paciente difónico. Caramba, están diciendo ahí. Cuando el paciente está difónico, hay que ver pues de la voz, la calidad, el grado de nasalidad, la precisión de articulación, toda esa cuestión. Generalmente nosotros cuando vemos eso, derivamos lo que es al otorrino. Siga. ¿Me toca acá? Ay, 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 ay. ¿Usted le toca? Sí, pero estoy acá en clase. Entonces acá, ¿quién va a alterar eso de ahí? Va a alterar pues si el paciente es fumador, ¿no? El tabaquismo es uno de los problemas que nos trae a nosotros los neumólogos como patologías clásicas y típicas o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso nos trae el tabaquismo, ¿no? Entonces acá el tabaco no solamente va a alterar lo que son los bronquios y pulmones, va a alterar los labios, la lengua, la orofaringe y las cuerdas vocales, lógicamente. Pero este dato hay que tener importante, es importante tanto el tabaquismo como el alcoholismo para ver si es que el paciente puede tener alguna alteración a nivel de las cuerdas vocales. Hay que también estar o tener presente si el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente. Si el paciente ha sido operado, generalmente meten un tubo que llega hasta la tráquea y para llegar a la tráquea, lógicamente, a veces tocan, a veces lesionan. Después de la cirugía queda una disfonía. Ojalá que solamente haya sido por la inflamación, pero a veces viene por lesión. Ya estamos a las 7 casi. Y bueno, los que han recibido tratamiento también pues en lo que es cirugía y cuello, hay que tener cuidado, no vayamos a tocar al nervio laríngeo por ahí. Siga, por favor. Las causas funcionales, ¿no? Alteración de la voz, por ejemplo, acá, siga. Por ejemplo, algunos podemos esforzar mucho nuestra voz, nuestra cuerda, entonces al gritar, a veces algunos dicen, esta tanto grita, ¿por qué no se le paga la voz? Y a algunos sucede eso, entonces de broma sucede eso, que gritan tanto que lesionan la cuerda vocal, entonces esta cuerda vocal se ve alterada y lógicamente que ya va a comenzar a tener una disfonía, ¿no? Siga. Y hay disfonías psicógenas también, eso de ahí, hay algunos que quieren tener la voz perfecta, están apenas ronca, ya, no, yo no he sido así, quiero tener mi voz normal, a un otorrino, o otro otorrino, los otorrinos no saben qué hacer, lo mandan un modo que demostrando que el paciente no tiene una lesión orgánica en su organismo. Cuando nosotros no encontramos eso, nosotros tenemos que solucionar el problema y hay muchas patologías que tienen origen psicógeno. Entonces lo mandamos con eso, el psiquiatra le da un tratamiento, y le da un tratamiento y con eso el paciente prácticamente no acude al consultorio y supuestamente el paciente debería mejorar. Siga. Ya, bueno, eso debería ser, esa imagen debería ser en el tema de cianosis. Bueno, chicos, sé que tienen clases ahorita, no lo interrumpo, hemos terminado.
punto, las 8, para que puedan